Bueno, Age of Empires 3, Edad de los Imperios 3, la Edad del Descubrimiento, es un juego de Glenn Drover para 2 a 5 jugadores y que se juega aproximadamente entre 2 y 3 horas. Es un típico juego de estilo europeo o alemán, pese a que tiene su base en un juego de computador. Sin embargo, reúne las características propias de los juegos típicos como el Puerto Rico, el Caylus o el Grande, por dar 3 ejemplos que vienen muy bien al caso porque son juegos en los cuales se ha basado un poco este Age of Empires para extraer algunas mecánicas. Aquí vemos el tablero principal, que se divide en 2 grandes partes. En el lado izquierdo, América, Norte, Centro y Sur América, y en el lado derecho es donde se van a ubicar los colonos y los especialistas que tienen cada uno de los jugadores y que van a ir realizando las funciones propias, algunas de las cuales es desplazarse precisamente hacia el nuevo mundo. En este juego se trata de obtener puntos de victoria que se logran principalmente a través de la colonización y la conquista de alguna de las 9 regiones que se encuentran en el sector izquierdo. Se puntúan 3 veces durante el transcurso del juego, de una forma muy similar a El Grande, ganando quien tenga la primera mayoría y en un segundo lugar obtiene 1/3 de los puntos. También adquiriendo algunas tarjetas o fichas en el transcurso del juego que dan automáticamente algunos puntos, descubriendo las zonas ignotas de este terreno y juntando algunas mercancías durante el transcurso del juego, especialmente en el último turno, cuando en esa oportunidad se transforman en puntos de victoria. Los componentes del juego ya han sido vistos y ahora concentrémonos en la dinámica del juego. Una visión general: cada uno de los jugadores va a recibir 5 colonos al principio de cada uno de los 8 turnos en que consta el juego. Luego, y en orden de turno, cada uno de ellos va a ir colocando uno de sus colonos en alguna de las casillas que se encuentran al lado derecho, uno por vez, hasta que todos los colonos o especialistas hayan sido ubicados en alguna de dichas casillas o sectores. No pueden los jugadores retener miniaturas para un turno posterior, pese a que pudiera ser muy útil. Muchas veces a uno le sobran los colonos en un turno dado. Bien, una vez que se han ubicado todas estas miniaturas, se empiezan a ejecutar cada una de las casillas. Una vez que se ejecutan cada una de ellas, la etapa posterior es el pago de los ingresos, que se hace por el banco y que dependerá de los sets o conjuntos de mercancías a través de estas fichas de mercancía que se obtienen tanto desde las colonias como desde la casilla respectiva, Trade Goods, para obtener el dinero que les servirá para adquirir edificios más adelante. Después de esa fase de pago de los ingresos, se entregan los beneficios que otorgan los edificios, que son algunas cartas especiales que se adquieren durante el juego, y con posterioridad se procede a hacer un trámite burocrático que es renovar las mercancías que se ponen en el Trade Goods, reponer una carabela que se ubica también en una de las casillas, reponer las cartas de edificios que hayan sido ocupadas y se le entregan nuevamente los 5 colonos a los jugadores. Se cambia el orden de turno y se avanza también en el marcador de turnos o de rondas a la siguiente. Esto durante 8 rondas o turnos, que como ya he dicho al principio, duran entre 2 y 3 horas, probablemente con 4 o 5 jugadores, y en los primeros juegos más bien cerca de las 3 horas. Con 4 jugadores y ya con cierta experiencia, probablemente un poco pasadas las 2 horas de juego. De tal manera que es un juego que puede ser un poco extenuante, e incluso para algunos puede ser un poco repetitivo, porque efectivamente cada ronda o turno consiste en más o menos lo mismo. No hay un momento de tensión final donde uno logra un determinado objetivo particular que solo pudiera obtenerse en ese momento, sino que se van acumulando los puntos, se van acumulando los dineros para que al final entonces se descubra quién es el que lo ha hecho mejor. Veamos a continuación cada una de las casillas en las cuales los jugadores pueden ubicar sus 5 colonos. Vemos arriba la primera casilla, que es el orden de turno. Al principio del juego, en la primera ronda o turno, y según las reglas básicas, este orden se sortea y cada uno de los jugadores entonces ubica una de sus miniaturas de su color en el casillero respectivo del lugar que le corresponde. Por ende, en Age of Empires
no se juega necesariamente en el sentido del reloj, sino que en el sentido que indique este orden de turno. Bien, esa casilla de orden de turno no es una casilla a la que los jugadores pueden optar para colocar uno de los colonos, sino que es la que establece cuál es el orden de juego simplemente. A partir de la segunda casilla, que se encuentra inmediatamente debajo, que se llama iniciativa, es que los jugadores ya pueden escoger. En este caso, efectivamente, cada uno de los jugadores va a poder colocar uno de sus colonos en alguna de las pequeñas casillas que tienen aquí en este sector, partiendo por el de la izquierda, lo que determinará cuál será el orden del juego en el siguiente turno. Es decir, un jugador que coloque, por ejemplo, su figura en el número 1, en el siguiente turno va a empezar en primer lugar y su figura se desplazará a este sector. Al mismo tiempo, junto con el número indicativo de el orden en que se va a jugar en la próxima ronda, aparece un símbolo de dinero o moneda. Eso significa que el jugador que se ubique en esta posición, en un momento dado va a recibir un peso o un doblón. Aquí 2, 3, 4, 5, hasta 6. Existe la posibilidad de expandir este juego hasta 6 jugadores. De tal manera que es interesante esta casilla porque en algún momento puede ser importante para un jugador, dada su táctica o estrategia, ponerse en el primer lugar de la manera de escoger en primer lugar en la próxima ronda alguna de estas casillas, que se resuelven también en orden de ubicación, muchas de ellas, o puede ser interesante para alguno de ellos ubicarse en lugares posteriores, porque el dinero le va a ser indispensable para el desarrollo de las casillas posteriores. Iniciativa. La siguiente es el muelle de colonos, Colonist Dock. En el orden de juego ya establecido, en la ronda anterior, vamos a suponer que sea este el orden de juego: naranjo, amarillo, rojo, verde y azul. Entonces, en el orden de juego, el jugador naranja podría efectivamente colocar uno de sus colonos o cualquiera de las fichas que tenga, los especialistas ya vemos de qué se trata esto, en el muelle de colonos. El muelle de colonos va a tener una capacidad máxima que dependerá de la cantidad de jugadores. Si son 5 jugadores, se multiplica por 2 y se resta 1. Es decir, hay cupo para 10 menos 1, 9. Por lo tanto, se pone una ficha. En este caso yo he preferido utilizar una piedra de vidrio en vez de una de las carabelas que el juego contempla para estos efectos, porque efectivamente la carabela ocupa mucho espacio y de alguna manera dificulta al observar cuáles son las casillas disponibles. Entonces, en vez de la carabela, cualquier cosa, en este caso una piedra transparente. Entonces el jugador naranja podría decidir colocar uno de sus colonos o de sus especialistas en el muelle, y necesariamente tiene que hacerlo en el casillero número 1, no puede escoger alguno de los otros. Y este orden es importante porque en ese orden se van a ir luego trasladando desde este sector hacia alguna de las colonias ya descubiertas. Luego lo toca el amarillo, podría poner acá. Supongamos que el rojo, el verde y el azul ubican alguno de sus colonos o especialistas en alguna otra de las casillas. Vuelve el turno al naranjo y el naranjo efectivamente puede colocar un segundo colono. Es decir, no hay limitación para la cantidad de colonos que un mismo jugador puede ubicar en este muelle de colonos. Ahora, veamos un poco más cuál es la finalidad del muelle de colonos. Ya hemos visto la forma en que se va a llenar este muelle y el límite que tiene. Vamos a suponer una situación así: 5 colonos, hay espacio para 9. Aclaro inmediatamente que en el sector final hay 2 círculos con una X y una Y en amarillo para colocar colonos también, pero están destinados a aquellos jugadores que adquieran un edificio que precisamente les permite en cada uno de los turnos colocar inmediatamente, en el momento en que se cumplen los beneficios de los edificios, uno de sus colonos ahí. Ya explicaremos más adelante, pero estos 2 espacios amarillos están reservados. Por lo tanto, son 9 más los eventuales espacios amarillos. Aprovechando la descripción del muelle de colonos, entonces veamos un poco más en detalle el tablero en el sector del Nuevo Mundo. Al principio del juego, en cada una de las 9 regiones, por ejemplo en este caso Canadá, Nueva Inglaterra,
Virginia, Florida, se ubican dos fichas en cada una de ellas. Primero que nada, una ficha indicando la mercancía que va a producir, en este caso cuero. Aquí pescado, tabaco, aquí tenemos el arroz, ¿cierto? Y también una ficha de descubrimiento que determina la fuerza de nativos y el beneficio en oro que puede otorgar a quien descubra, atacando, en ese caso, cada una de estas regiones. Al principio del juego hay una región que aparece desde ya descubierta, con su ficha disponible de azúcar, que es el Caribe. Bien, entonces los jugadores que han colocado algunos de los colonos en el muelle pueden trasladar, cuando se empiezan a ejecutar las casillas, entonces se ejecuta la casilla de colonos y se trasladan. Al principio del juego solamente estará disponible el Caribe, porque las demás no han sido descubiertas, de tal manera que todos los jugadores que han puesto un colono lo trasladan hacia el Caribe. Ahora, cuando un jugador, vamos a suponer que en este caso sea el naranjo, logra ubicar un tercer colono o especialista en una región ya descubierta y que en ese instante se está colonizando, tiene derecho a llevarse la mercancía respectiva, en este caso una ficha de azúcar que indica el número 6, significando con ello que existen 6 de estas fichas en el juego. Esto es importante porque a mayor cantidad de fichas de una determinada mercancía será más fácil crear los tríos y cuartetos que otorgan dinero. Ya lo explicaremos. Entonces se lo lleva el jugador naranja. Y entonces esta región queda también inmediatamente habilitada para puntuar al finalizar la tercera ronda. Porque efectivamente, adelantamos una regla, se puntúan aquellas regiones donde al menos uno de los jugadores tenga 3 fichas. Entonces, aquí se trasladan los colonos. Entonces, ¿cuál es la finalidad de trasladar colonos a estas regiones? 2. Primero, el primero que lleve 3 colonos se lleva la ficha de mercancías, que es la forma de juntar dinero. Segundo, quien tenga más colonos en cada una de las regiones va a llevar 6 puntos cuando se puntúen. Son 3 puntuaciones en el juego y el segundo lugar lleva 2 puntos. Ya lo veremos con más detalle. Hay estrategias plausibles que implican prácticamente no llevar colonos al Nuevo Mundo, a las regiones ya descubiertas. Es plausible, aunque normalmente todos los jugadores terminan llevando algún colono. Entonces esta es la finalidad de colocar colonos o especialistas en el Colonist Dock. La tercera casilla a la cual los jugadores pueden destinar sus colonos o especialistas es la de Trade Goods, o de mercancías, o de comercio de mercancías. Al principio del juego se ubican aleatoriamente 4 fichas de mercancías. En este caso, por ejemplo, tenemos ganado, hay 3 de ganado, tabaco, hay 5 fichas de esto en el juego, plata, hay 6 de ellas en el juego, azúcar, hay 6 también. Aquí hay una parte aleatoria efectivamente que puede afectar a algunos jugadores y su estrategia. Entonces los jugadores pueden, en el orden de juego, ir colocando colonos y se ubican uno en cada una de estas casillas. Casillas son bastante grandes porque solamente cabe uno. Hay quejas por algunos sectores en el sentido de que esta parte del tablero está un poquito sobredimensionada en el medio de la parte izquierda. Puede ser, porque efectivamente aquí cabe un solo colono. En otras vueltas, por ejemplo, un jugador, el verde, puede colocar ahí un colono. Luego, por ejemplo, el azul coloca un militar, un soldado acá. En este caso funge como colono porque no tiene una función especial de militar en este sector. Y luego, por ejemplo, el jugador verde podría colocar un segundo colono. Y bueno, hasta que se terminan todos los colonos y la figura de los jugadores y se empiezan a ejecutar cada una de las casillas. Entonces vamos a ejecutar esta casilla, la de las mercancías. Y en este caso es importante el orden en que han sido ubicadas las fichas, porque efectivamente en este caso el jugador rojo, que ha ubicado su colono en el sector izquierdo, es el que primero tiene derecho a elegir una de las 4 mercancías. Entonces el jugador rojo saca su colono, este se retira a la fuente común. En este caso yo he optado por usar este tipo de implementos para guardar las fichas. Se retira y elige entonces una de las fichas.
elige por ejemplo la plata y se la lleva a su sector de juego, quedando boca arriba y a la vista de todos los jugadores. En este juego toda la información es pública, la cantidad de dinero, la cantidad de fichas, las cartas que se tienen, los puntos que se han ido obteniendo, todo es público. Luego el jugador verde saca su miniatura, elige una, el jugador azul elige otra y el verde se queda con la última. Bien, esa es la dinámica en cómo se llena esta casilla y cómo luego se va a ejecutar la casilla. Bueno, entonces la pregunta es, ¿para qué sirve llevarse las fichas de mercancía? Bien, porque como parece indicado incluso en el mismo tablero, en la fase de pago de ingresos, que equivale a la pasada por el banco en el monopolio, aquellos jugadores que logren un trío de fichas, por ejemplo 3 fichas de azúcar, van a recibir 3 pesos. Si logran un cuarteto, 4 fichas iguales, reciben 6 pesos. Y si logran 3 fichas distintas, puede ser un par y una ficha suelta, o 3 fichas distintas absolutamente, reciben 1 peso. Esto es fundamental porque es el dinero que luego a los jugadores les permitirá adquirir algunos de los edificios, que son como los edificios de Puerto Rico, que son como las cartas especiales de Lucha de Imperios, que es otro juego en el cual se ha basado una de las dinámicas. De tal manera que es básico contar con dinero para tener esas potencialidades. Y entonces el jugador va ordenando en su área de juego los tríos, los cuartetos o las fichas sueltas, para en una época posterior del juego, en este mismo turno, después de que se han ejecutado todas las casillas, cobre sus ingresos. En el lugar número 4, de arriba hacia abajo, tenemos entonces la casilla del Merchant Shipping o de la carabela. En cada turno, y desde luego al principio del juego, se ubica una de estas carabelas de plástico, tiene un grado de resina, que se ve bastante bien esta figura, y los jugadores, cuando tienen la opción de mandar a sus colonos o especialistas a las distintas casillas que ya hemos visto, o las que nos faltan por ver, una de las opciones es ponerlo acá. Aquí no hay un orden de juego, por lo tanto el jugador que logra poner más de sus colonos se va a quedar con la carabela. En caso de empate, el número de colonos que se ponen en este sector, gana quien esté antes en el orden de juego. Si el jugador, por ejemplo, rojo está en el número 3 en el orden de juego y el verde está en el lugar número 4, efectivamente entonces el rojo se lo lleva a su área de juego y las figuras se sacan y se depositan en la fuente común que ya hemos mostrado, no se devuelven a los jugadores. Es decir, en el fondo, en principio, todas las fichas que se van poniendo en este sector del juego, en el sector derecho, van a desaparecer, salvo una excepción que veremos seguidamente. Bien, y entonces, ¿para qué cosa es la carabela? Bueno, la carabela sirve como comodín, es simplemente un comodín, a pesar de que tiene la forma muy hermosa, pero no sé si será muy temático o no, pero en el fondo equivale a que el jugador que está juntando, por ejemplo, 3 fichas de mercancía de azúcar, puede hacer pasar la carabela como la cuarta ficha. Lo puede usar para un solo de los conjuntos. Y entonces en vez de recibir 3 pesos, va a recibir 6 pesos. O al principio del juego, si tiene 2 fichas de mercancías distintas, usa la carabela como una tercera para recibir a lo menos 1 peso. El jugador puede de turno en turno ir reordenando los conjuntos que va creando con las fichas que ha ido adquiriendo en las colonizaciones. Cuando alguien ha logrado llevar su tercer colono a una determinada región por primera vez y se lleva la ficha, o la que ha obtenido en el Trade Goods, las ordena cada vez en forma distinta, incorporando las carabelas en uno u otro sector. Pero en cada cobro de ingresos se puede usar una sola vez la carabela. Entonces, esta casilla es muy relacionada, está muy relacionada con la de la mercancía. Luego tenemos la casilla número 5, que es el Capital Building, edificios principales, o en el fondo la compra de algunas tarjetas que dan facultades extras o beneficios extras al jugador que la compra. Del mismo modo que la de Trade Goods, el primer jugador que decida ir a este sector coloca en el primer lugar de izquierda, pongamos ahí. Luego el naranja quiere comprar un segundo edificio, supongamos que el verde.
El orden en que se van colocando también es importante porque efectivamente el que está a la izquierda elige alguno de los edificios o las cartas especiales que se han dispuesto para ello. Y en este caso, a pesar de que el juego y las reglas indican que estas fichas se colocan al borde del tablero, la verdad es que como hay espacio suficiente al interior, yo las he ubicado aquí al medio. Existen tres tipos de edificios: de primera, de segunda y de tercera época. Recordemos que el juego tiene 8 turnos divididos en 3 épocas. Desde el turno primero al tercero estamos en la primera época, desde el cuarto al sexto en la segunda época, y el séptimo y octavo constituye la tercera época. Por lo tanto, van variando las funciones que otorgan cada uno de estos edificios. Bien, aquí tenemos la pila de los edificios de la época 1, se barajan, se descubren 5 al principio del juego. Y luego en las rondas sucesivas, también al principio de cada una de esas rondas, se descubren 5. El jugador que se ha ubicado en primer lugar, en este caso el naranja, tiene derecho a llevarse una de estas, pagando, en este caso, cuando estamos en la primera época, 10 pesos, en la segunda época 14, como se indica en el tablero, y en la tercera época 20 pesos. La verdad es que a partir de la mitad para adelante del juego el dinero no escasea, de manera que en general uno puede perfectamente bien planificarse para tener el dinero suficiente para adquirir los edificios que le interesen. Y estos edificios entonces se pagan, el jugador paga, retira el que le interese, y la ficha entonces del colono se devuelve a la fuente general, y así sucesivamente hasta que desaparecen todos. No es obligatorio adquirir, a pesar de que uno ha podido colocar a una de las fichas, no es obligatorio adquirir. En general, cada vez que algún jugador coloca una de sus miniaturas en algún sector de la derecha, no es obligatorio ejercer la función. Puede precisamente haberse hecho nada más que para dificultarle la vida a otro de los compañeros. Y supongamos que se adquieren 3 y quedan 2. De tal manera que a la próxima ronda se van a rellenar estas fichas hasta completar nuevamente 5. Al inicio de la próxima ronda. No es que cada vez que alguien compre se reemplaza en forma inmediata. No. Van a quedar solamente menos y al inicio de la próxima ronda vuelven a haber 5. De tal manera que puede ser interesante el abstenerse de comprar en una ronda si es que el edificio que a uno le interesa, dada su estrategia, no ha salido todavía. Bueno, ¿y qué permiten estos edificios especiales? Algunas de las funciones son recurrentes turno a turno, de tal manera que adquirirlas en el primer turno, por 10 pesos, puede ser bastante redituable porque significa que durante 8 turnos va a estar dando el beneficio respectivo. Algunas de estas fichas o edificios otorgan el beneficio por una sola vez. Veamos algunos. Por ejemplo, hay algunos que otorgan un colono extra cada turno, en algunas otras oportunidades un mercader extra cada turno, 5 pesos cada turno, un soldado cada turno, un colono gratis en el sector de la letra X que nosotros veíamos del muelle de colonos. O sea, siempre va a tener un colono asegurado ahí en el muelle, en un puesto especial. Le da, por ejemplo, la posibilidad de recibir 20 pesos de manera inmediata. Apenas adquiera esa ficha o edificio, recibe 20 pesos, etcétera. No voy a hacer un relato pormenorizado, porque son bastantes las fichas y las cartas. Sin embargo, en esta página existe un link donde se puede bajar una ayuda de memoria donde aparecen cada una de las tarjetas. El entender cada una de las tarjetas cómo funciona es básico para engarzarlas con la estrategia que el jugador quiere desarrollar, de tal manera que muchas veces las estrategias pueden efectivamente verse afectadas si es que el edificio no sale, o si saliendo ha visto que otro jugador lo ha tomado, de tal manera que se ve un poquito amagada la posibilidad de tener una estrategia exitosa, de tal manera que ahí tendría que empezar a diversificarse, complementar su estrategia o cambiarla definitivamente. Entonces, esta es la casilla de Capital Buildings. La siguiente opción de los jugadores es ubicar sus fichas o miniaturas en la casilla de Discovery. Para eso simplemente se ubican en cualquier parte, no hay tampoco un orden. Es similar a la casilla de la carabela que ya veíamos, y aquí es donde entran en juego especialmente algunas fichas especiales como los soldados o el capitán. Ya veremos en qué consiste esa particularidad. Ahora, los jugadores tienen que ir juntando sus miniaturas en este sector, y a diferencia de todas las otras casillas o sectores que hemos visto, el jugador puede optar por dejar aquí sus fichas
para un siguiente turno o para los siguientes turnos. Lo puede dejar durante incluso todo el juego, si quisiese. No sería muy razonable, pero podría hacerlo. ¿Y por qué se produce esto? Porque el jugador tiene que juntar una cierta cantidad de colonos que le permita derrotar a los nativos. Porque efectivamente, en este caso, se trata de ir a conquistar o descubrir algún terreno desconocido. Decíamos que al principio del juego solamente estaba disponible el Caribe. Veamos dónde está el Caribe. Ahí, que no tiene una ficha de descubrimiento. En cambio, los otros sectores tienen una ficha de descubrimiento. Por ejemplo, bajemos, vamos a encontrar aquí a Brasil, que tiene su ficha de descubrimiento y tiene también su mercancía. Dice precisamente Discovery. La misma figura que se encuentra en la casilla que veíamos recién. Entonces los jugadores empiezan a acumular fichas en la casilla de Discovery que ya hemos visto, para que en un momento cuando se resuelve esa casilla, el jugador en el orden de turno del juego, deciden si van a ir a descubrir alguna de las fichas, alguna de las regiones o no. Entonces, por ejemplo, el jugador X decide ya, yo voy a ir a descubrir Brasil. Gira la ficha, todo el mundo tiene derecho a verla, y en la ficha aparece la información que se desconocía de esta región, que es la cantidad de nativos, o resistencia, en este caso 1. En la segunda fila, la cantidad de oro en caso que se produzca saqueo, si es que a esa región van soldados. Y la tercera línea, el oro que desde luego la persona se va a llevar. Y en el sector inferior derecho, los puntos de victoria que el jugador va a obtener al final del juego. Ahora, la cantidad de nativos puede variar desde 1 a 5. De tal manera que si un jugador lleva a 3 nativos, por ejemplo, a descubrir una zona como esta, donde hay uno, evidentemente va a derrotar a los nativos y se va a llevar la ficha a su sector. Pero supongamos que lleva 3 miniaturas y aquí en vez de 1 hubiese dicho 5. En ese caso, evidentemente, ha resultado derrotado el descubridor o conquistador y la ficha se vuelve a colocar boca abajo. Evidentemente que los demás jugadores ya saben el valor de esta ficha, por tanto podrán reacomodar su ataque o descubrimiento dependiendo de esa información. Si les interesa la cantidad de oro que tiene, van a intentar ir ahí o no, o si tienen la fuerza suficiente para derrotar a los nativos de esta región. Ahora, decíamos que se lleva el oro que está indicado en la fila inferior, pero también se puede llevar el oro que está en la segunda fila, que tiene un fondo de un color rojo, dependiendo si efectivamente ha colocado soldados precisamente en la casilla de descubrimiento. En este caso, por ejemplo, tenemos el jugador amarillo, que vamos a suponer tiene 3 y tiene un soldado, por ejemplo, tiene 4 unidades, derrota efectivamente a los nativos de Brasil y por ende se va a llevar la ficha que ya veíamos y 3 pesos va a recibir y lo deja en su área de juego para los efectos de la puntuación final. Ahora hay una ayuda de memoria que indica los valores de nativos y de oro que tienen las tarjetitas estas, de tal manera que un jugador sabe que existen efectivamente 16 de estas fichas con valores que van desde fuerza de nativos de 1 a 5. Hay 2 de 1, 2 de 5, la mayor cantidad es de 3, también hay de 4 y 2, así que el jugador tiene que usar un poco las probabilidades, la estadística, para saber cuántas unidades en general de colonos tiene que llevar. Evidentemente, si quiere irse a la segura, siempre va a llevar 5. Pero puede ser un poco antieconómico gastar gran parte de sus unidades de colonos en la fase de colocación de colonos en el sector derecho, en esta casilla de descubrimiento, en circunstancias que a lo mejor las probabilidades de que salgan fichas con pocos nativos es más alta. El descubrimiento es una estrategia plausible, es decir, hay personas que se dedican permanentemente a descubrir, porque le da dinero, más dinero todavía si llevan soldados, y porque también cada una de esas tarjetitas le da puntos de victoria al finalizar el juego. Pero evidentemente que el descubrir permite que en el turno siguiente muchos jugadores que tengan mayores potencialidades para la colonización pueden empezar a colonizar esa zona, llevándose la mercancía respectiva o posicionándose tan bien
que le permite luego puntuar en primer lugar, obteniendo los 6 puntos de victoria. Que a lo mejor esos 6 puntos de victoria son más que los que se lleva quien ha descubierto la zona. Esa es la casilla del descubrimiento. Inmediatamente abajo tenemos la casilla de los especialistas. Existen 4 casillas. Una casilla para obtener un misionero, para obtener un mercader, un soldado, un capitán, o para pagar 5 pesos y elegir cualquiera de los anteriores. Entonces los jugadores se van ubicando en la casilla que les interesa. Por ejemplo, el verde se coloca en la casilla del mercader, el rojo en la del soldado, el amarillo en la del misionero. Supongamos el amarillo también se pone en la del capitán, y el rojo se podría poner también aquí en la de training, que le permite también pagar 5 pesos para llevarse cualquiera de las anteriores. Supongamos que ya se han desarrollado las casillas anteriores y entonces se empieza a cumplir. Entonces el jugador amarillo retira su colono, se va a la fuente general de colonos y a cambio va a recibir una figura distinta, que es un misionero, que es esta, que es un cura, que lo deja en su área de juego, a la vista de todos los jugadores. El verde retira su colono, entonces va a recibir un comerciante, que es una ficha bastante parecida al del colono, pero tiene un saquito de oro en la mano izquierda, en vez de los leños arriba en el hombro. Y se lo lleva también a su área de juego. El rojo, un soldado, y el soldado tiene efectivamente suponemos una carabina, acá. El amarillo se lleva un capitán. El capitán, la figura que lo distingue es efectivamente con un catalejo, ¿cierto? Lo lleva a su área de juego. Y el rojo, si quiere, paga 5 pesos, entrega su colono y recibe lo que él quiera. En este caso supongamos que el rojo quiere un misionero. Bien, en este punto es útil y necesario especificar cuál es el beneficio de cada uno de estas figuras. El misionero le da la posibilidad al jugador que lo ubica en el muelle de colonos de, cuando traslada a ese misionero a una región a colonizar, en vez de llevar solamente una figura, que es la del propio misionero, lleva un colono que lo saca de la fuente general, no de los colonos que tiene jugadores fuera de juego. Supongamos, veamos el sector de los colonos. Si el jugador rojo ubica un misionero acá, un misionero que obtuvo en la ronda anterior cuando logró colocar en la casilla de misionero, y luego este jugador lleva efectivamente ese misionero que está en el muelle a una zona ya descubierta a colonizar, por ejemplo la zona del Caribe, entonces lleva el misionero, pero al mismo tiempo lleva un colono. Podríamos decir que en este caso el misionero ha logrado convertir a un nativo en un colono, o en este caso a la religión. Entonces es una figura que sirve bastante para lograr colonizar y lograr ganar primeras mayorías, o al menos segundos lugares, en las regiones ya descubiertas. Estrategia colonizadora, obtener misioneros es muy útil. En segundo lugar, veamos el mercader. Si alguien ha ubicado un colono en el sector de mercader y luego lo obtiene, ese mercader lo puede colocar en 2 sectores. En primer lugar, si lo ubica en el sector de la carabela, acá, recordemos que el jugador que coloque más fichas acá se va a llevar la carabela, que sirve para hacer las combinaciones con las mercancías que obtienen dinero, equivale a 2 colonos. Es decir, por ejemplo, si en ese caso está el jugador amarillo y el verde, y supongamos que incluso el color verde está antes en el orden de juego, y eso es importante porque define los empates. Sin embargo, como el jugador amarillo ha colocado ahí un mercader, ese mercader equivale a 2. Por lo tanto, en este caso, 2-1, gana el amarillo, y el amarillo se lleva el comodín a su área de juego. Entonces, primera utilidad del mercader, estrategia de ganarse las mercancías y las carabelas para hacer los conjuntos. La segunda alternativa es que el jugador, cuando está colocando las fichas, podría ubicar, recuperemos el mercader, un mercader en el muelle de colonos.
ahí por ejemplo, si ahí ya hay algunos colonos anteriormente, bueno, ahí supongamos. Bueno, entonces después de que lo ubica, y supongamos que luego se ejecuta esa casilla de colonos en el muelle, el jugador verde manda su colono, etcétera. El jugador amarillo manda su colono, en este caso, vamos a suponer, acá. Como se trata de un mercader, obtiene en ese instante 5 pesos, o 5 doblones del banco. Ese es el mercader. Luego un jugador ha podido, por ejemplo, elegir colocar uno de sus colonos en soldado. El soldado tiene dos finalidades. Primero, si yo lo ubico en la zona del descubrimiento, que es esta, el jugador verde por ejemplo ubica ahí su soldado, y luego en la fase en que se ejecutan las casillas decide ir a descubrir una de las fichas, supongamos esta. En este caso, si va con un soldado, se lleva no solamente el dinero que está en la fila inferior, sino que también en la fila segunda. En este caso se lleva 2 pesos por la fila inferior, más 4, total 6 pesos. Supongamos que tiene una resistencia de 3 y supongamos que lo logra. En este caso no lo logra porque tiene solamente 2. Vamos a hacerlo bien. Las fichas a veces no son tan fáciles de parar. Bien. 3. Logra empatar a la ficha de descubrimiento. Tiene 3 nativos, 3 el verde. Un soldado se lleva 4 más 2, 6 pesos. Y en este caso 5 puntos de victoria. Al finalizar el juego lo deja en su área de juego. Entonces esa es la primera utilidad de haber colocado algún colono en este casillo de soldado para obtener precisamente esta figura que va a ser utilizada en la siguiente ronda. La segunda posibilidad de usar el soldado es también colocarlo en el área de los colonos cuando van a colonizar, en el muelle. Porque ese colono que es un soldado, cuando llega, vamos a mandarlo en este caso a la región del Caribe, podría crear un conflicto armado con alguno de los colonos que también se encuentran en esa misma región. Aquí no existen los conflictos de una región hacia la de al lado, sino que se producen al interior de la región, en este caso el Caribe. Porque ya veremos que existe una casilla que es la de la guerra, que permite que ese soldado que ha sido trasladado a América pueda entrar en combate. Atención, la única forma en que un soldado puede llegar a América es a través del muelle de colonos. Cuando los soldados se ubican en el sector del descubrimiento y efectivamente el jugador obtiene la ficha de descubrimiento, lo único que luego ese jugador va a poder dejar como símbolo de su descubrimiento es a un colono, por ejemplo. En este caso en particular, recordábamos que el jugador verde, supongamos, logró descubrir Brasil, por lo tanto él va a dejar un colono normal en Brasil, no va a dejar todas las fichas que llevó a Brasil para descubrirla. Recordemos, supongamos en este caso, con 3, él llevaba 3 unidades, pero en el fondo deja solamente un colono, y las otras fichas se devuelven a la fuente respectiva, ya sea de colonos o la fuente de soldados. Y aquí solamente queda uno. Es importante porque desde luego ya se llevó la ficha y porque además está más adelantado que los demás para lograr, en este caso, la mercancía. Si logra llevar 2 unidades más, cualquiera que ellas sean, colonos o especialistas, se va a llevar la ficha, lo que le permitirá hacer los conjuntos para obtener el dinero. Tenemos por último el capitán, que se ubica aquí, es decir, un jugador que ha logrado colocar acá un colono o cualquier otra ficha y luego se ejecuta esta casilla, obtiene un capitán. El capitán tiene las siguientes 2 funciones. Primero que nada, si el capitán se ubica en el sector de descubrimiento por el jugador, equivale a 2 unidades de colonos. Es decir, cuando tiene que descubrir y comparar la cantidad de fichas que tiene ahí con los nativos, vamos a suponer que el jugador azul tiene un colono común y corriente y el capitán, por lo tanto ahí tiene 3, el valor de 3, por lo tanto podría descubrir efectivamente y ganar esta ficha que tiene una resistencia de 3 de nativos, porque el capitán vale por 2. Estrategia de descubrir y ganar esas fichas: ponerse en el sector de capitán para obtener la figura respectiva. Y el segundo uso que también se le puede otorgar a la figura de capitán es que efectivamente el jugador, si logra colocar su ficha en el sector de la carabela, también equivale a 2. Bien, entonces, y la última casilla que nosotros veíamos acá en el sector
de los especialistas era la que le permitía al jugador pagar 5 pesos por obtener cualquiera de las fichas. Bueno, ya vimos que puede ser cualquiera de las otras 4. Esos son los especialistas. Cuando obtienen un especialista, lo llevan al área de juego, termina esta ronda, ya veremos cuáles son las fases que faltan por explicar, y al inicio del turno siguiente el jugador recibe 5 colonos nuevos, pero eso se adiciona a los colonos, o mejor dicho, a los especialistas que ha obtenido en la vuelta anterior. De tal manera que en la vuelta siguiente un jugador que ha logrado colocar, por ejemplo, 2 de sus colonos en estos sectores, en vez de empezar con 5 unidades o 5 miniaturas, su siguiente ronda va a empezar con 7. Por último tenemos el sector del Warfare o de la guerra. También existen 4 casilleros que se van resolviendo de izquierda a derecha. Por ejemplo, el amarillo coloca este, el naranjo, luego se supone que el amarillo también coloca un tercer colono y el azul un cuarto colono. Bien, esta función de la guerra es la única que presenta este grado de conflicto un poco más acentuado, pero no hace que el juego se sustente esencialmente a la guerra. Es un elemento, podríamos decir, que se usa más bien con efecto disuasivo. Cuando el jugador coloca un colono acá y luego se ejecutan de arriba hacia abajo las casillas, y ya llegamos hasta que la última casilla de la ronda, el jugador decide, el amarillo decide en qué región quiere efectivamente crear un conflicto. Entonces decide hacerlo, por ejemplo, en el Caribe, que es al principio del juego el único sector que tiene colonos. Ahí están todos en el Caribe. Entonces el jugador amarillo decide a qué otro jugador va a atacar. Por ejemplo, al azul. Y se ataca al azul y él tiene un soldado, porque lo ha traído a través del muelle de colonos. Simplemente el azul se elimina. Tan sencillo como eso. Es bastante determinístico esta función. No hay dados, no hay nada, no hay sorpresa, no hay ninguna... Es como una expulsión en San Marcos, en el fondo. Si este jugador decidiera, por ejemplo, atacar al verde, que el verde también tiene un soldado, ambos mueren automáticamente, y entonces queda la situación de esa manera. De tal manera que poner un soldado en la colonia permite no solamente iniciar un ataque con un costo 0, sino que incluso defenderse de algún jugador que tenga algún ánimo belicoso. Si un jugador decide hacer una guerra, es decir, que en cada región donde tenga presencia él y otro jugador, en ese caso, por hacer una guerra total, paga 10 pesos al banco. Y entonces tiene que resolverse todas las batallas, a pesar de que en una región él esté en desventaja y el otro jugador y el otro color tenga algún soldado. Después de que se han ejecutado todas las casillas del sector derecho del tablero, veremos algo como lo siguiente: que van a haber colonos solamente arriba en la casilla del orden de juego. Si se fijan bien, arriba está el naranjo, amarillo, rojo, verde y azul. Y también probablemente van a haber colonos y especialistas en el sector del descubrimiento, porque los jugadores están acumulando fichas ahí, miniaturas ahí, para ir a descubrir las regiones no descubiertas todavía. Y el resto de las casillas van a quedar totalmente vacías. Incluso si se han colocado algunas figuras en el sector del comercio y quedasen alguna de las mercancías disponibles, porque solamente se colocaron 2 miniaturas, esas también se sacan y se van a la bolsa porque se revuelven con las que se van a colocar en la etapa siguiente. Entonces hagamos un breve repaso de esta fase, que es la fase de la resolución de las casillas, con lo siguiente. En la etapa anterior, en la fase primera de este turno, se colocaron los colonos y las miniaturas en los distintos sectores o casillas. Bien, luego se empiezan a resolver las casillas, la de iniciativa para saber el orden de juego, la de los colonos también en orden, desde la 1 hasta la 9, supongamos en este caso con 5 jugadores. Luego se resuelve la casilla de las mercancías para llevarse las 4 que están acá. Las que sobre se devuelven a la fuente para revolverse con las demás. Luego se resuelve la casilla de la carabela, que sirve como comodín para hacer los conjuntos con las mercancías y obtener el dinero. Luego la casilla de Capital Buildings, o de los edificios, que permiten ganarse las fichas especiales que dan facultades en cada turno, o facultades únicas por una sola vez. Luego, en el orden de juego establecido aquí arriba, se resuelve quién quiere ir a descubrir
no es obligatorio, y los que no deseen ir a discutir en este turno mantienen sus fichas ahí para el siguiente, mientras acumulan fuerzas. Luego se empiezan a entregar los misioneros, los mercaderes, los soldados, los capitanes, o quien quiera pagar 5 pesos y que se ubique aquí con un colono puede decidir recibir una figura extra, y esas figuras se van colocando en el área de juego de cada jugador para que en la próxima ronda también puedan ser ubicadas en alguno de estos sectores. Y luego se resuelven los conflictos armados, parciales a 0 costo o totales entre dos jugadores pagando 10 pesos. Y con eso entonces se concluye la fase de resolución de las casillas. En tercer término dentro del turno tenemos los ingresos. Y aquí haremos un ejemplo para ver cuánto es lo que obtiene cada uno de los jugadores. Si un jugador tiene en su área de juego esta composición de mercancías, lo que le permitirá será recibir 2 pesos. Arriba tiene un trío pero de fichas distintas, el par no significa nada en este caso. 1 peso por el trío de arriba y 1 peso por el trío de abajo. Si en vez de esto el jugador, por ejemplo, tuviera así, recibiría 1 peso por el trío de arriba y 3 pesos por el trío igual de abajo. Si tuviera una carabela, ahí por ejemplo, podría recibir 6 pesos, los cuartetos dan 6 pesos, más 1 peso. O podría ser 2 tríos de café y de azúcar, 3, 6, y en ese caso evidentemente no le convendría porque preferiría hacer, ahí hace 6 y con este trío hace 7. Pero él en el fondo tiene que ordenar los conjuntos. Por ejemplo, en este caso, si el jugador tuviera otra de café, por esta línea de arriba recibiría 6 pesos y más 3 por el azúcar, 9 pesos. Entonces, en el orden de juego, cada uno de los jugadores va a ir mostrando o demostrando los conjuntos que ha obtenido de fichas, y las fichas, recordemos, se obtienen cuando alguien llega con 3 colonos a una región ya descubierta, entonces se lleva inmediatamente la ficha, o porque las ha obtenido al ubicarse en el trade goods o en la casilla de mercancía. Bien, entonces esta es la forma en que los jugadores van a ir recibiendo el dinero. En este caso el dinero está constituido por unas fichas de plástico con valor de 10 o de 1 doblón. La verdad es que 10 se usa poco, generalmente se aconseja que sea, en este caso, de 5 y de 1 doblón. Lamentablemente estas fichas son muy lindas, pero no tienen la facilidad de ser apiladas muy fácilmente porque tienen la tendencia a caerse. Bien, entonces esta es la fase de ingresos y los jugadores reciben sus dineros. Cumplida la fase de ingresos, corresponde pasar a la fase de los beneficios de los edificios. En este caso, por ejemplo, este jugador dice: yo tengo la tarjeta de Trade Routes que me da un mercader en cada turno. Entonces el jugador exige un mercader que se le entrega para que lo deje en su área de juego. Esta ficha le va a dar un mercader cada vuelta. O existe, por ejemplo, esta otra que le permite poner un colono gratis en el sector X del tablero. Entonces en este caso, desde la fuente general también se le entrega un colono y este jugador lo va a poder ubicar en el sector X. Y esto se desarrolla así hasta que todos los jugadores hayan cobrado los beneficios que turno tras turno se le deben como consecuencia de haber adquirido estas tarjetitas. Después de que los jugadores han cobrado los beneficios de los edificios, se procede a una etapa burocrática que consiste en sacar al azar. Yo uso una bolsa, en este caso, especialmente adquirida para estos efectos. De aquí se sacan 4 nuevas mercancías y se ubican a un costado de las casillas donde se van a ubicar los colonos. Entonces los jugadores tienen que ver si hay alguna que le interese porque le hace combinación con las que ya tienen. Luego, por ejemplo, acá quedaron de la ronda anterior 2 edificios, se completan hasta tener los 5 edificios. Perfecto. Y luego se ubica una nueva carabela en caso que falte ahí en el sector. Enseguida se le entregan 5 colonos a cada uno de los jugadores. Se sacan también de la fuente general. Por ejemplo, aquí entonces el jugador rojo recibe 5 colonos y los pone de pie. Después de que se ha terminado la fase de burocracia, se pasa a cambiar el orden de turno de los jugadores según lo que indica la casilla de iniciativa. En este caso supongamos que efectivamente solamente 2 jugadores se han colocado ahí, el rojo y el amarillo. Por lo tanto el rojo pasa a quedar en primer lugar, el amarillo mantiene el segundo lugar y en este caso el naranjo se desplaza al tercer lugar.
Cuando se ejecutó la casilla y se resolvió esa casilla, lo que se hizo fue simplemente entregar los dineros respectivos. Ahora, al finalizar el turno, es cuando se cambia efectivamente el orden de juego para la siguiente ronda. Por último, la carabela que indica el turno o ronda en que nos encontramos se mueve. Supongamos que estamos desde la primera ronda a la segunda, se avanza a un lugar o al tercero. Cuando se termina la tercera ronda y se pasa a la cuarta, se hace una gestión distinta, que es que se eliminan todas las tarjetas de edificios de la época 1 y se colocan 5 nuevas correspondientes a la época 2. Lo mismo sucede cuando se pasa desde el turno número 6 al 7, donde se eliminan todas las tarjetas correspondientes a la época 2 y se colocan 5 tarjetas nuevas de la época número 3. Ahora, cuando se termina el turno tercero, sexto y octavo, se produce la puntuación de las colonias, premiando las mayorías que los jugadores posean en cada una de ellas. Veamos un ejemplo. En Brasil se va a puntuar porque efectivamente al menos un jugador tiene 3 miniaturas, el jugador verde. Si no lo tuviera no se podría puntuar. El verde recibe 6 puntos que se anotan en el marcador perimetral que está alrededor del tablero, que no es muy útil, por lo tanto se recomienda usar lápiz y papel. El segundo lugar lleva 2 puntos, pero en caso que haya empate en el segundo lugar, no se otorgan los puntos. Si hubiera un empate en el primer lugar, vamos a suponer que hay un empate exacto, entonces, entre verde y rojo, en ese caso entonces ambos llevan 2 puntos. Veamos otro caso. Acá, por ejemplo, en Perú, solamente hay 2 miniaturas y ni siquiera se han llevado todavía la mercancía porque falta la tercera. En este caso no hay puntuación. En el último turno o ronda, en vez de hacer la distribución de ingresos, que es lo que correspondería, lo que se hace es que la cantidad de dinero que le correspondía a cada jugador se transforma en puntos de victoria. Por ejemplo, en este caso en pantalla tenemos un jugador que tiene 2 cuartetos, uno con oro y otro con tabaco, usando las carabelas como comodines. Por ende recibe 12 puntos de victoria, en vez de los 12 pesos que le corresponderían normalmente en cualquiera de las otras rondas. Y esto se nota por supuesto en la hoja de puntuación. Al finalizar entonces el turno número 8, que es la última ronda del juego, se procede a la puntuación, ya sea de las colonias, al igual que en el turno número 3 y el turno número 6. Como ya dijimos, las mercancías se transforman en puntos de victoria y se suman entonces también los puntos que otorgan los edificios, porque algunos de ellos tienen una puntuación especial que se entrega al final del juego. También aquellos edificios que están condicionados a la cantidad de puntos dependiendo de las condiciones que se logren. Por ejemplo, algunos edificios permiten recibir 4 puntos por cada carabela, hay otro que permite recibir 2 puntos por cada soldado que se tenga en el Nuevo Mundo, etc. Y también se suman los puntos de victoria que aparezcan en las tarjetitas de descubrimiento. Aquellas como esta, por ejemplo, que indica 5 puntos de victoria en el costado inferior derecho. En definitiva, gana el juego aquel jugador que tenga más puntos de victoria. En caso de empate en puntos de victoria al final del juego, el desempate se establece en base a aquel jugador que haya obtenido más puntos en la puntuación de las colonias en esta última ronda. En caso de que persevere aún así, gana aquel que tenga más dinero. De perseverar el empate, el que tenga más fichas de mercancías. Cuando ya no quedan regiones por descubrir, los jugadores aún así pueden asignar colonos a la casilla de descubrimiento, porque en ese caso los envían a regiones que no están representadas en el tablero, pero sin embargo están representadas en unas cartas como esta. Y simplemente se ponen en un mazo boca abajo, todas ellas, previamente barajadas, y la primera que salga determina entonces si el jugador logró su objetivo o no. Por ejemplo, en este caso, la resistencia es de 6 nativos y otorga 6 pesos a quien lo obtenga, y si ha llevado a algún soldado, 3 pesos extras. Y el punto de victoria que da al final son 6 puntos. Esta otra es bastante más débil. Bien, en síntesis, Age of Empires efectivamente es un juego donde no existe una mecánica que sea novedosa en relación a los juegos que ya se conocen. Sin embargo, están bastante bien entrelazadas y le dan un aire fresco a quienes están acostumbrados a jugar juegos tales como Puerto Rico, Kailus o El Grande, porque efectivamente comparten algunas mecánicas con estos juegos.
Ahora, el factor rejugabilidad es bastante elevado porque el tener el factor suerte en varias etapas del juego hace que sea bastante impredecible. Ahora, mi recomendación para la gente que quisiera adquirir este juego es la siguiente. Si ya tienen Kailus, el Grande, por ejemplo, Lucha de Imperios, Puerto Rico, y lo han jugado ya en repetidas oportunidades, el contar con este juego efectivamente le da un aire nuevo a todas estas mecánicas que se ven muy interrelacionadas. Para una persona que no ha jugado Kailus porque no lo tiene, yo le recomendaría que compre este juego en vez de Kailus, en primer lugar, porque es más temático, es más fácil de introducir a nuevas personas al juego, y podríamos decir que por el hecho de ser menos árido es una etapa un poco inferior en cuanto a la complejidad del mismo. Sin embargo, la duración de los juegos es bastante similar entre este y el Kailus. Probablemente este pueda ser un poquito más largo incluso. De las 7 partidas que he jugado, se ha visto distintas estrategias ganadoras. Una estrategia dedicada a la colonización, simplemente con el misionero. En otras oportunidades he observado que dedicado al descubrimiento de nuevas fichas, con los puntos de victoria que ello da y el dinero que otorga, también ha resultado bastante efectivo. En una oportunidad yo personalmente gané sin descubrir ni conquistar casi nada, y solamente juntando mercancías, teniendo mucho dinero y al final haciendo muchos puntos con los conjuntos de mercancías. Pero efectivamente uno no puede decidir de antemano una estrategia como ganadora o que tenga la solución al juego, porque tienen que conjugarse una serie de factores, tanto de suerte en cuanto a las cartas que vayan saliendo, de edificios o de mercancías, o de los descubrimientos, porque los descubrimientos a veces dan muchos puntos y otras veces dan muy pocos puntos. También con el hecho de que los jugadores se van interfiriendo en sus estrategias de tal manera que no es fácil aplicarla de manera pura, como si por ejemplo ocurre muchas veces con Puerto Rico o Kailus, donde uno va con una receta bajo el brazo y prácticamente la puede aplicar sin problema. Acá no, acá hay interferencia, hay ese factor aleatorio que lo hace bastante, diría yo, más jugable, en definitiva, y lo que permite que pueda durar más en el tiempo. Bueno, la Edad de los Imperios es un excelente juego para este año 2007, probablemente el mejor que he conocido, y estimo que va a llegar muy alto en los rankings de popularidad.